Hola amigos, ahora estoy en el espacio escultórico de Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. Al igual que la civilización maya, la antigua civilización del reino Shu también se encuentra a 30 grados de latitud norte y ambas son veras brillantes de la civilización humana con una preciosa herencia cultural dejada por China y México a los pueblos de todo el mundo. La misión histórico común de China y México es promover la herencia cultural de ambos países y llevar a cabo el diálogo y los intercambios a través del tiempo, del espacio, de los grupos étnicos y las regiones. Y para conocer más sobre las civilizaciones antiguas de China y México, aquí me acompaña señor Octavio Quesada García, investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Bienvenido. Gracias por Muchas la gracias. invitación. Y también señor Pablo Alberto Mumari Farto, doctor de estudios mesoamericanos. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, señores, por acompañarnos en el programa. Y señor Octavio, la civilización maya es una de las antiguas civilizaciones más famosas del mundo y ha dejado un valioso patrimonio cultural para la humanidad en términos de arte, arquitectura, matemáticas, calendario astronómico y estructura. Por favor, ¿cómo se descubrió la civilización maya y cuáles son sus características principales? Sí, mira, la cultura maya fue probablemente la primera de las culturas antiguas mesoamericanas que fueron conocidas por los españoles, porque desde las primeras expediciones que se organizaron desde Cuba, donde radicaba el gobierno español en ese momento, llegaron primeramente a tierras de la península de Yucatán. La más antigua probablemente fue la de Vasco Núñez de Balboa. Él no desembarcó allí, pero sino que llegó hasta Panamá. Pero llega a Panamá, funda probablemente la primera ciudad en tierra firme, no es territorio maya ahí, pero cuando envía un navío de regreso, este naufraga enfrente de la isla de Jamaica. Y entonces se salvan apenas una veintena de personas y ellos son los que desembarcan primeramente en Yucatán y conocen al pueblo maya. Pero les va muy mal. La mayoría de ellos mueren a manos de los mayas y solamente hay dos sobrevivientes. Pero estos dos sobrevivientes quedan viviendo durante 8 años aproximadamente en tierras mayas. Eventualmente va a llegar eso es en 2000, en 1510, y para 1519 llega Hernán Cortés, es la tercera expedición que llega a tierras mexicanas, y ahí conoce a estos dos náufragos, pero uno se va con él y el otro decide seguir siendo maya, porque él ya se sentía así, ya tenía familia, hijos y todo, y de hecho él es el que participa en la resistencia armada cuando llega en realidad la invasión armada a conquistar la península de Yucatán. Lucha del lado de los mayas. Entonces ese es nuestro primer contacto de Occidente en realidad con la cultura maya. Eventualmente, la cultura maya se caracterizó por ser altamente resistente al proceso de conquista. Entonces siempre hay resistencia y rebeliones. Durante prácticamente 3 siglos, los 3 siglos de la colonia, siempre hay brotes de resistencia. Pero finalmente, naturalmente, fueron vencidos. Son gobiernos teocráticos en donde el liderazgo es ejercido por la clase sacerdotal, en particular un encargado de ellos, el que le llamaban Alachwinik. Eh, Destacan en muchos campos del conocimiento, hay muchos saberes que desarrollan que en nuestro lenguaje, digamos, actual, podríamos llamarle matemáticas, astronomía, como bien usted decía, cálculo, cronología, porque el cálculo del tiempo es algo que les es muy importante, a pesar de que se supone que habrían tenido una visión cíclica del tiempo. En realidad ellos están contando el tiempo de una manera muy lineal,
Y la civilización azteca también es una de las tres principales civilizaciones de América que se encuentra principalmente en el norte y sur de México, ¿no? Y Pablo, ¿podría hablarnos un poco sobre las características de la civilización azteca y cuál es su conexión con la civilización maya? Bueno, primero creo que habría que, que dejar claro que estamos hablando de diferentes culturas en diferentes eh, momentos cronológicos, ¿no? Eh, la Ciudad de México, su capital se funda en 1325 y para ese momento la cultura maya clásica, pues ya, como acaba de explicar mi colega, pues ya estaba totalmente perdida, ¿no? Abandonada. Ya era el momento de decadencia. En 1325, por ejemplo, hablamos del periodo posclásico. Es cuando ya se producen los movimientos poblacionales del área maya hacia la zona del altiplano guatemalteco, por ejemplo, con los grupos quichés, man, etcétera, ¿no? Que son los grupos que se van a encontrar Pedro de Alvarado y los españoles cuando bajan, ¿no? O los grupos chontales de los mayas de Tabasco para el área de aquí de mexicano. La conexión con los aztecas o los mexicas, como deberíamos llamarlo, en realidad es escasa, por no decir casi nula, ¿no? Es verdad que los aztecas imponen su imperio hasta territorios muy del sureste mexicano, llegando hasta el área chontal, por ejemplo Tabasco. Cuando llegan los españoles, uno de las mujeres a las que entregan, sabemos que es Malinche, que procedía del área central de México. Bueno, esos grupos que se encuentran los españoles de mayas tienen esa conexión comercial o de autoridad del imperio mexica que intenta expandirse hacia la zona del sureste, a las tierras bajas del norte, en este caso mayas, pero no va mucho más allá esa relación entre esas culturas, ¿no? Pero claro, ¿qué se puede destacar de la cultura azteca? Pues muchísimo. El imperio azteca, lo que yo, desde el punto de vista político y social, destacaría de la cultura azteca fue su carácter de resiliente, ¿no? Hay que recordar que es un grupo nómada, digamos, de los grupos del norte, chichimecas, que según su propia historia, que muchas veces es idealizada, pues se la pasa recorriendo el territorio durante 200 o más años hasta que encuentra a quien acercarse políticamente, que les cedan una serie de territorios y de beneficios para ir creando su imperio y su organización política. Eso es lo interesante, cómo de un grupo, digamos, nómada se va construyendo el gran imperio mexica del siglo XV y del siglo XVI hasta que llegan los españoles, ¿no? Su trabajo plumario también, que se ha conservado diferentes instrumentos como los escudos o el gran penacho de Moctezuma, aunque no está aquí. Bueno, penacho o capa, hay una discusión de qué podría ser, ¿no? Y entonces también es destacable en todo esto, en estas cuestiones. Pero desde el punto de vista organizativo, político y social es muy interesante ver cómo fue teniendo esa importancia el imperio mexica hasta finales del siglo XV y comienzos del XVI, cómo se expandió tanto por el territorio. Muchas gracias. Y he encontrado que la civilización Shu y la civilización maya en realidad tienen muchas similitudes. Por ejemplo, la adoración de los dioses naturales en los sacrificios de las dos civilizaciones es muy similar, como por ejemplo el culto al dios del sol y del dios de la luna, a la luna. Y además la civilización Shu tenía su propia escritura y la civilización maya también tenía sus propios jeroglíficos, ¿no? Y por favor, Octavio, ¿podría darnos ejemplos del significado y la connotación de algunos objetos o imágenes de las civilizaciones maya o azteca? Es lo que ahora reconocemos como una divinidad que tiene que ver con la lluvia, con el agua y todo esto y la fertilidad. Hay algunos estudios recientes en los que los ha relacionado con un aspecto muchísimo más amplio de la cosmovisión, que tiene que ver con la creación del mundo, ni más ni menos.
Hay entre las fuentes documentales que tenemos, que es de donde hemos obtenido la mayor cantidad de información para interpretar los objetos antiguos, se conocen dos mitos cosmogónicos. Uno, el que se conoce en general en la literatura como la leyenda de los 5 soles, que nos habla de una construcción, creación y destrucción sucesiva de diferentes universos, de diferentes mundos, y que habrían ocurrido 4 previos y estaríamos viviendo el 5.º sol, la 5ª era, digamos, ¿no? Pero en los detalles, cuando en las mismas fuentes se reiteran mucho, hablan muy poco acerca de la motivación y los participantes de la creación, excepto por supuesto de los dioses creadores. En eso sí hay una comunión, pero nada más dice que esos 2 dioses, primero habrían sido 2, como lo que usted estaba mencionando, y segundo, habrían creado distintas formas de la humanidad que habrían sido eventualmente destruidas y sustituidas por un nuevo mundo en un tiempo sucesivo, ¿no? Pero hay otra hipótesis que ha sido muy poco explorada y que nosotros que estudiamos la iconografía hemos encontrado un alto correlato entre esta con esta segunda interpretación. Esta otra interpretación se encontró en un documento francés del mismo siglo de la conquista. Pues en ese documento es otra alternativa de la creación del mundo, donde habla de estos 2 dioses creadores que deciden crear el mundo, pero lo deciden con base en la visión de una tercera divinidad que tiene figura humana. Entonces, esa visión de la presencia de esa diosa en particular, que es una figura humana, dicen que la forma es esencia, ¿no? Entonces, esa es una figura humana, tendría que ser un ser primordial. Es la que impulsa a los dioses a crear. Y entonces, ellos 2 se transforman en 2 grandes serpientes por encontrar una cierta afinidad serpentina en esa figura que están observando, y con una mitad hacen la tierra y con la otra mitad construyen el cielo. Y si usted me habla de la cultura Shuko que usted está mencionando, pues si revisa con cuidado alguno de todos los bronces que están ahí, que encontramos fundidos, y los rostros, usted va a encontrar eso de encuentro de 2 serpientes o de un ser humano que está formado por 2 perfiles que se están enfrentando. Para nosotros, el sol y la naturaleza es igualmente importante en México y en China. Por lo que hay bastantes semejanzas. Y por favor, Pablo, ¿qué opina de estas similitudes? Bien, yo creo que pues estas similitudes las encontramos en la historia de la humanidad en general, ¿no? De los pueblos tempranos. Es decir, para el área maya, en el caso maya, especificando, son pueblos eminentemente agrícolas, ¿no? Ellos dependen de los cambios climatológicos, por eso tienen que observar el cielo, conocer los pasos del sol, cuándo se va a dar el agua, para poder comenzar la siembra, ¿no? Cuándo va a haber eclipses, ver cuándo llegan las lluvias, cuándo se puede sembrar bien, que antes era mayo-junio, ahora con los cambios climáticos pues ya varía un poco todo, ¿no? Pero creo que es algo común a todos los inicios de las grandes civilizaciones de la humanidad. Básicamente el entorno a la naturaleza, adaptarse al entorno natural y aprender a manejarlo para poder subsistir, en este caso. ¿Cuál cree que es el significado e importancia del diálogo y los intercambios entre las antiguas civilizaciones de China y México? Conozco las culturas mucho más antiguas y sé cómo están ligadas unas con otras, porque estamos hablando pues, del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Pero pues, si regresamos un poco más atrás, entonces tenemos Shang entero, y más atrás pues tendremos a Longshan, y más atrás tendremos a Yangshao, y está Liangshu, y está hasta regresar hasta Hongshan, por ejemplo. Estamos hablando ya del 5.º milenio antes de Cristo. Hay evidencia arqueológica de un pensamiento ya muy desarrollado, siguiendo la ruta del jade, o sea, están tallando jade a un nivel
que tiene que ver con el simbolismo, no es una herramienta naturalmente, desde el 6000 antes de Cristo, por lo menos, esto es bien documentado. Entonces, creo que toda esa comunión deberíamos recuperarla mucho porque los tiempos actuales, como bien decíamos, nos enfrentan a tal tipo de amenazas que deberíamos poner más atención en nuestros denominadores comunes y la importancia del entorno, de todos los eventos, tanto de la tierra como del cielo, nos atañen, nos importan, y nos importan quizá, dice una hipótesis, porque el ser humano tuvo que ver con la creación de ambos espacios. Sí, como bien dicho usted, la civilización Shu y la civilización maya floreciendo en el pasado. Y Pablo, por favor, me gustaría saber cuáles sus expectativas para el futuro en cuanto a la herencia, protección, intercambio y la cooperación entre China y México en materias de las antiguas civilizaciones. Yo creo que es la ruta de viaje que se debe seguir, ¿no? Intentar apoyar a estos grupos, en el caso maya y chino, mantener sus costumbres, sus conocimientos y cederles espacios para también que nos transmitan sus conocimientos, ¿no? No cerrarnos las puertas y no tratarlo tampoco como algo misterioso o perdido en el pasado, porque, como digo, están muy vivos y tenemos que aprender todavía mucho de ellos, ¿no? Entonces, eso quería dejar aquí en claro. Muchas gracias, señores, por sus explicaciones y compartir con nosotros sus opiniones. China y México están muy lejos, pero el vasto Océano Pacífico no impide sus lazos de amistad. En China tenemos un dicho como es mejor ver que escuchar. Entonces aquí les damos una calurosa bienvenida a Sanxingdui de China, donde es el lugar de nacimiento de la civilización Shu, para conocer mejor nuestra antigua civilización. Pues muchas gracias.